7 de la mañana, 12 minutos. Saludamos a esta hora al expresidente Iván Duque. Expresidente, muy buenos días. Muy buenos días, William. Un saludo muy especial para usted, para todo el equipo de la AFP. Quisiéramos iniciar esta conversación, expresidente, con la preocupación que usted ha lanzado sobre la posibilidad de que se adelante una Asamblea Nacional Constituyente en el país, justificada, basada en lo que dice el acuerdo de paz que se firmó con las FARC en el año 2016 por parte del expresidente Juan Manuel Santos. Eso fue lo último que dijo el presidente Petro en el departamento del Cauca, que ahí había un mandato y que el gobierno podía de esa manera justificar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para que se cumplieran esos acuerdos con las FARC. ¿Qué reacción tiene usted al respecto, expresidente? A mí me parece que esa propuesta de hacer una constituyente basada en el acuerdo y sin cumplir los procedimientos constitucionales es un disparate. Es una aberración y es un atentado contra el orden constitucional de nuestro país. Y hay que tener en cuenta una cosa, William. La Constitución colombiana es taxativa en cuáles son los mecanismos para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Cualquier vehículo que pretenda saltarse esos procedimientos y requisitos establecidos en la Constitución y en la ley tienen que ser rechazados por toda la institucionalidad de nuestro país, por las Cortes, por el Congreso, por los organismos de control, por las Fuerzas Armadas y de Policía. Sencillamente porque la Constitución se respeta. Y aquí no hay dos constituciones. Aquí hay la Constitución nuestra, la de 1991. Y sí, hay un acuerdo que se hace en desarrollo de esa Constitución. Y si bien se han venido cumpliendo a lo largo de los años con muchas de las cosas establecidas allí, lo que ahí se llama un acuerdo nacional no puede ser asemejado a una constituyente donde el presidente tenga la potestad para elegirla conforme a su voluntad. Y otra cosa que es muy importante tener en cuenta, que ahora no venga el gobierno a venderle la idea al país que las reformas que no le aprueba el Congreso son parte de ese acuerdo y que por lo tanto va a apelar al acuerdo para que se cumpla. Aquí solamente hay una constitución, la de 1991, y es taxativa. Luego, cualquier vehículo para convocar una constituyente se tiene que hacer conforme lo dice nuestra Carta Política. Presidente, con los buenos días. ¿Por qué Saludo especial, Luis Carlos. Igualmente, presidente. ¿Por qué cree el gobierno, a través de terceros, está intentando llegar a la constituyente? ¿Cuál es la verdadera razón, usted que ha estado en el poder y conoce las cosas cómo funcionan? ¿Presidente? Presidente, ¿me escucha? Pareciera que perdimos la comunicación. Parece que perdimos la comunicación con el presidente. Sí. Estamos ya revisando ahí, Luis Carlos. Parecemos que tuvimos la... El presidente se ha unido a las palabras en las últimas horas. Creo que en las últimas horas no hemos visto, o en los últimos años, no hemos visto muchos lugares comunes entre Juan Manuel Santos y el presidente Iván Duque. Y este es uno de ellos, el que es falaz, el que no es cierto, el que no es verdad, tener que pasarle por encima a la Constitución, hacer una constituyente para defender el proceso de paz. Y en esto están de acuerdo los dos. Coinciden. Eso no hay... Coinciden. Digo, no hay diferencias. No, y tiene usted razón, porque de una manera muy... perspicaz, Luis Carlos, nos hace caer en cuenta que evidentemente ha habido sí una relación tirante en los últimos años entre los dos exmandatarios y aquí porque se hubieran puesto de acuerdo. Me dicen que el presidente está. Presidente, ¿me escucha? Se nos cayó la llamada. Sí, los escucho bien, Luis Carlos. Ahora sí, presidente, yo le estaba haciendo la pregunta de ¿por qué cree usted que Gustavo Petro y la administración Gustavo Petro quieren hacer esto? Quisieran entrar al tema de la constituyente. ¿Cuál es el fondo, la verdadera razón? Es que las cosas hay que decirlas de frente, sin ambajes y sin aspavientos. El presidente está buscando una manera para perpetuarse en el poder. Y la explicación es muy sencilla, Luis Carlos. Después de que se prohibió la reelección en el año 2017, se estableció que uno de los procedimientos para eventualmente restablecerla es a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces,
tanta habladera de constituyente y buscándole toda serie de argumentos laterales, realmente también tiene un trasfondo y es abrir el vehículo a través del cual el presidente se puede perpetuar en el poder. Porque, a ver, si quisieran hacerse reformas se pueden hacer de muchas maneras. Reformas constitucionales se hacen en el Congreso, actos legislativos, y todos los que hemos gobernado hemos tramitado actos legislativos. Si quieren hacer una reforma más ambiciosa sobre algún tema, ahí hay otros vehículos de participación ciudadana, particularmente el mecanismo refrendatario. Pero lo que aquí están buscando es habilitar un vehículo constituyente para perpetuarse en el poder. Por eso es que apelan a esa herramienta y por eso es que ahora la tratan de invocar supuestamente para el cumplimiento de los acuerdos, haciéndole creer al pueblo colombiano que es que las reformas son parte integral de los acuerdos, lo cual es mentira, porque los acuerdos se vienen cumpliendo. Hay una misión de observación de la ONU, hay un instituto CROC que le hace seguimiento a la implementación. Entonces, que ahora el gobierno no trate de justificar en el acuerdo, pasar sus reformas y por otra vía tratar de habilitar un vehículo constituyente para quedarse en el poder. Por eso es que apelan a esa herramienta. Expresidente, buenos días. Mire, no está muy claro, el presidente Petro no se ha referido a esta posibilidad o a esta idea de Álvaro Leiva. Entonces uno se pregunta, ¿esto es un hecho aislado de algunas personas que quieren como reencaucharse dentro del Ejecutivo, como el caso del señor Leiva que fue sacado de la Cancillería o que renunció a la Cancillería? ¿O esto es, digamos, orquestado y pedido por el mismo presidente? Es decir, ¿esto tendría el respaldo y el chulito del presidente Petro? Álvaro Leiva nunca da puntada sin dedal y él nunca lanza globos. Él es una persona que ha mostrado siempre ser un disciplinado mensajero de sus aliados. Y aquí claramente lo que están tratando es de utilizarlo a él como una especie de validador del acuerdo por su cercanía histórica a las FARC y tratar de, por la puerta de atrás, abrir esta discusión. También en medio de otras cosas que son mucho más complejas darse. Usted se ha dado cuenta que todos los altos mandos de las FARC están ahora cuestionando a la JEP y están diciendo que la JEP hay que reformarla. Ahora sí hablan de reformas de la JEP ellos y no pasa absolutamente nada. Ellos están inconformes con cosas que están pasando dentro de la JEP, quieren conformar un tribunal totalmente distinto que no vaya a darles ningún tipo de sanción ejemplarizante a algunos de ellos y por eso también están empleando a Álvaro Leiva por detrás. Aquí hay unas razones de carácter político que es perpetuarse en el poder a través de una constituyente y por otro lado están tratando de darle un nuevo oxígeno a las FARC en medio de una negociación donde también quieren traer a los del ELN a ese espacio. Y usted me dirá, ¿por qué pienso que quieren meter a los del ELN ahí? Porque el ELN no va a aceptar en la filosofía de ellos un tratamiento inferior al que tuvieron las FARC. Entonces es como si fueran a volver a barajar en una estructura similar a la del año 2015, 2016, donde puedan entrar a negociar y hablar de todo lo divino y lo humano y también de ñapa meter el tema de la reelección, cosa que ellos lo han manifestado en otros momentos, que sería muy bueno buscar esos momentos donde miembros de la FARC hablaban también de gobiernos de 12 o 14 o 16 años de parte de quienes fueran afines a su forma de pensar. Presidente Duque, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Le quiero poner por delante un argumento que le oigo a amigos del presidente Petro y personas cercanas al gobierno. Ellos dicen, la Constitución que ustedes tanto citan es la Constitución del 91 que salió de un proceso extraconstitucional. El origen de esta Constitución fue un procedimiento que estaba prohibido en la Constitución de 1886, que no estaba contemplado en la Constitución de 1886. Entonces, ¿por qué sí se pudo cambiar la Constitución por un procedimiento no contemplado en la Constitución del 86 en el año 91 y ahora no se podría? Le traslado el argumento como abogado del diablo porque lo están repitiendo permanentemente.
Ese argumento les ha gustado mucho y lo vienen trabajando hace rato, doctor Juan, porque como lo denunciara en su momento también el doctor Germán Vargas, porque esto lo conocimos muchas personas, hay conversaciones que se han llevado a nivel político donde el gobierno ha buscado mecanismos extraordinarios para poder hacer un proceso, sea constituyente o poder también tomar decisiones por mecanismos excepcionales. Eso está más que claro. Ahora bien, lo que usted señala en su momento es absolutamente incontrovertible. La Constitución de 1886 no contaba con ese tipo de herramientas para hacer una reforma como la que se hizo en 1991. Pero usted recordará que hubo un acuerdo institucional en su momento, y ese acuerdo institucional fue el que abrió la vía para hacer la convocatoria de un proceso constituyente. Eso también es incontrovertible. Pero lo cierto es que después llegó una nueva constitución, que es la que hoy nos rige a los colombianos, donde hay procedimientos taxativos para reformarla, y uno de esos procedimientos para reformarla es una Asamblea Nacional Constituyente, que para que ocurra requiere el trámite de un proyecto de ley, con además control de constitucionalidad, que se surta un proceso refrendatario donde voten más de 13 millones de personas diciendo que sí se debe convocar, que se convoque, que se elija, que sesione, que sancione y que pase a revisión de constitucionalidad. Eso puede tomar 2 años si se miraran los procedimientos, por lo menos estandarizados que tenemos en nuestro país. Entonces, como eso está taxativo y hay una nueva carta política que es la que nos rige, ahora no pueden tratar de volver al ordenamiento constitucional de 1886 y decir, aquí nos vamos a invitar a algo sacado del sombrero para que nuestra constitución se adecue a lo que quiera Gustavo Petro. No, señor. La constitución ahí está, es la nuestra. El acuerdo con las FARC no es una constitución, no sustituye el ordenamiento constitucional de nuestro país, y cualquier intento de pisotearla y de manosearla tiene que ser respondido por toda la institucionalidad rechazándolo. Congreso, cortes, fuerzas militares y de policía y organismos de control. Porque la Constitución de Colombia no es un sastre a la medida de Gustavo Petro. Señor expresidente, lo saluda Fernando Quijano. Desde la elección o la reelección del expresidente Uribe, todos los mandatarios de ahí en adelante han tenido algún episodio que tiene que ver con la reelección. El expresidente Uribe lo consiguió, el expresidente Santos, y en su momento el senador Ernesto Macías también presentó algo que a usted lo puso a aclarar el tema de que usted no ni quería ni le jugaba a la reelección porque era un respetuoso de la Constitución. Ahora el presidente Petro, que ya le quedan poco más de 2 años, 70 días en su mandato, también vuelve a coquetearle o pone el tema. ¿Usted cree que esa es una asignatura pendiente en la democracia colombiana? Doctor Quijano, mire, yo creo que en eso es muy importante tener en cuenta. Primero, yo le voy a hablar en mi caso personal. Cuando yo me presenté a las elecciones, yo tenía claro que mi gobierno iba a ser un gobierno de 4 años, conforme lo establecía la Constitución. Definimos programas, proyectos, planes de desarrollo, agenda legislativa, actos de reforma constitucional, todo conforme a gobernar 4 años. Cuando se habló en su momento de extender el periodo presidencial, lo rechacé de plano. Cuando se habló en un momento de extenderlo para que fuera concomitante con la extensión también de los periodos de alcaldes y gobernadores por cuenta del tiempo perdido, entre comillas, para ellos por la pandemia, también lo rechacé de plano. Aquí tenemos que partir de la base que los gobiernos son de 4 años y la reelección fue prohibida en el año 2017. Solamente se podría revivir si es a través de una asamblea constituyente o a través de un referendo donde se tienen que alcanzar a favor más de X número de millones de votos. Y tienen que por lo menos votar más de 13 millones de ciudadanos. Entonces, ¿para qué vamos a abrir esa compuerta en este momento? Aquí hay claramente una intención del gobierno de perpetuarse y del gobierno anticipar una campaña permanente para ocultar todo el desastre de lo que está pasando con la economía, con la energía, con la seguridad, con las pensiones, con el empleo, sector por sector.
Entonces no caigamos en esa trampa. Bienvenida a la democracia que tenemos, la existente, la que está establecida en la Constitución, y que empiecen a salir candidatos, que empiecen a mostrarle al país qué es lo que van a proponer para el 2026, pero no vamos a comprar ni la idea de manosear la Constitución, ni que el gobierno, para ocultar su incompetencia, empiece a ponerse en modo campaña, de tal manera que todo el que piensa distinto es sencillamente un adversario, un opositor o un enemigo, y por esa vía también tratar de cambiar los ejes del debate nacional, que son de atención en este momento por parte de toda la ciudadanía. Expresidente Iván Duque, ¿qué opinión le merece lo que está viendo el país hoy en la relación de este gobierno con el Congreso de la República y todo el escándalo de corrupción dentro de la Unidad de Gestión del Riesgo? Pues se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, se tiene que avanzar. Es que yo creo que primero el cuentagotas no sirve, y segundo es muy importante que estos señores que están diciendo todo lo que ellos vieron y en lo cual participaron, que lo revelen y que se adelanten las investigaciones a profundidad, pero que también se defina si los van a llamar o no a la fiscalía, si la fiscalía los va a escuchar o no, si les va a dar principio de oportunidad o no. Es decir, que se pueda ver con celeridad cuál va a ser la reacción institucional a todo esto. Obviamente también vendrán las acciones de carácter disciplinario y también tendrán que darse los debates ante la opinión pública. Pero lo que no puede suceder es que llevamos semana tras semana, tras semana, tras semana, con un gotero, con una denuncia nueva, con una acusación nueva, y no se ve hasta este momento una reacción de la institucionalidad. Presidente, lo saluda Juan Carlos Iragorri. Mire, lo que está diciendo usted con respecto a la propuesta de una constituyente, pues coincide con lo que dijo el expresidente Juan Manuel Santos también en las últimas horas. Pero el expresidente Uribe, uniéndose a un mensaje de Abelardo de la Espriella, decidió criticar a Santos. La pregunta que le quiero hacer es, de cara a la campaña del 2026, que hay elecciones, ¿usted no cree que esto lo que constituye es un presagio de que Uribe jamás se unirá a las fuerzas de centroizquierda como las de Santos, con lo cual pues es probable que no ganen esas elecciones, las del 2026, y que siga la izquierda en el poder? Yo creo lo siguiente, Juan Carlos, yo creo que, permítame despersonalizar lo que quiero señalar. Número uno, independientemente de la opinión, si es de Duque, de Santos, de Uribe, de Pastrana, de Samper, del que sea, manosear la Constitución como pretende en este momento el gobierno lo tenemos que rechazar todos. Y en eso tiene que haber una clara coincidencia del país entero, porque la Constitución nuestra no es un petrimetri de sastrería al cual la puedan adaptar conforme a la voluntad de un gobierno. Dos, aquí no nos van a meter el cuento de que acá hay dos constituciones y que hasta la Constitución del 91 y el acuerdo con las FARC. No, eso no es así. La Constitución es muy clara de cuáles son los procedimientos que existen. Y eso lo puede decir Santos, Duque, Uribe, el que quiera. Pero aquí tenemos también que estar unidos en esa consideración. Y de carácter electoral, pensando en el 2026, aquí lo que tenemos que buscar es en una gran convergencia nacional de defensa de la democracia, de defensa de la institucionalidad, de defensa de la economía de mercado, de defensa de la seguridad como valor democrático y como bien público. Y en eso tenemos que buscar que todos los que se presenten puedan tener un espacio de convergencia, que pueda haber una consulta grande, donde puedan llegar candidatos que tengan por lo menos la afinidad con respecto a esos principios, a esos derroteros y a esa visión de Colombia. Y que de allí salga una gran fuerza de unidad nacional para enfrentar lo que es no un proyecto de izquierda, porque esto no es un tema de izquierda, aquí lo que hay es un proyecto demagógico, autoritario y que busca doblegar las instituciones de nuestro país. Y hay que salir a enfrentar eso en democracia, con argumentos y con una gran convergencia nacional, donde el papel de nosotros los expresidentes no sea el de estar ocupando los espacios de los candidatos, sino orientar los valores, principios e ideas que se requieren para que nuestro país salga de esta terrible pesadilla de debacle económica, social, de servicios públicos, laboral, donde usted la quiera ver. Ahí es donde tenemos que estar.
Presidente, si esa fuerza, esa gran convergencia nacional para defender la Constitución, para defender la democracia, tiene dentro de sus partidarios a Juan Manuel Santos y lo tiene también a usted, ¿usted estaría dispuesto a formar parte de esa gran coalición con Santos si se trata de defender esos principios? Es que, Juan Carlos, yo le insisto en una cosa. No tratemos de poner todos los debates políticos en cabeza de nosotros los expresidentes. Nosotros ya gobernamos. El rol nuestro es poder dar opiniones, poder ayudar a señalar valores, principios y derroteros. Pero si seguimos nosotros anclados en los debates de Duque, de Santos, de Uribe, de Pastrana, de Samper, de Gaviria, y seguimos en esto, vamos a estar distrayendo la verdadera atención ciudadana que tiene que estar en que Colombia llegue unida, con una gran alianza nacional republicana para defender nuestra república para el año 2026 y que aparezcan todos los nombres que quieran de verdad participar y que haya un mecanismo de selección de una candidatura única con una gran participación ciudadana que permita también conformar unas grandes mayorías parlamentarias que permitan al país salir de esta horrible noche. Presidente, déjeme virarlo a otro tema y aprovechando su generosidad esta mañana, que es el tema de la corrupción, de la presunta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. ¿Cuál es su opinión de todo esto? De que supuestamente se mueven los proyectos del legislativo a través de coimas, a través de pagos, a través de contratos para que los legisladores acompañen la iniciativa del gobierno. ¿Cuál es su lectura de esto? Pues lo que le decía ahora, Luis Carlos, es que yo creo, primero llevamos en esto ya, vamos para 2 meses y medio de estar escuchando de carrotanques, de acusaciones, de señalamientos, de reuniones, de cónclaves, de muchas cosas. La institucionalidad encargada de hacer las investigaciones, de otorgar los principios de oportunidad y de actuar, tiene que cumplir su tarea. Tiene que consolidar el material probatorio y tiene que proceder con las acciones judiciales que sean requeridas. Yo creo que esto que estamos viendo del gotero no funciona. Creo que además se requiere rápidamente determinar si se van a otorgar o no los principios de oportunidad, pero lo que no puede haber es esta especie de pausa, de silencio, de limbo, porque esto enrarece todavía mucho más el ambiente institucional y no solamente eso, pone en tela de juicio los trámites legislativos que se están surtiendo en este momento. Entonces, yo creo que el primer llamado es una acción rápida. Y segundo, es que en nuestro país tenemos también, si hay personas que están canjeando su acción legislativa por prebendas, pues que salgan a la luz pública y también que salgan a la luz pública los que están ofreciendo esas prebendas. Los que pecan por la paga y los que pagan por pecar. Eso es lo que en este momento se requiere y por eso esperamos que la Fiscalía rápidamente defina con respecto a estas acusaciones que son muy graves, cuál va a ser el procedimiento que se va a surtir. ¿Se van a otorgar o no los principios de oportunidad y cuáles son las acciones judiciales subsiguientes? ¿Usted cree que el doctor Luis Fernando Velasco debería seguir al frente del Ministerio del Interior, escuchándolo con lo que nos acaba de decir? Yo creo, doctor Juan, que lo que se ha vivido en la última semana son señalamientos muy graves, muy graves. Y yo creo que eso también tiene que llevar a que el gobierno también replantee no solamente cuál va a ser el mecanismo de respuesta a esto, porque veo que los mecanismos de respuesta son tirar cortinas de humo y echarle la culpa a unos y a otros. Ahí no solamente se habla de un ministro, tengo entendido que se hablan de 3 ministros, por lo menos eso es lo que salió ayer a relucir en una entrevista que dio con RCN Olmedo López. Entonces yo creo que sobre esa base, pues el gobierno tiene que hacer su propia reflexión de si va a seguir adelante con todos sus trámites y con toda su agenda, con 3 ministros en este momento en tela de juicio, o cuál va a ser la acción que también sobre esa materia van a emprender la Corte Suprema y la Fiscalía General de la Nación. Porque más allá de que haga una persona como individuo, o que se me ocurra a mí, o que piense yo creo que aquí es muy claro que hay un señalamiento muy claro a 3 ministros del gabinete. Eso por el lado del gobierno, expresidente, pero por el lado del Congreso, ¿es conveniente que se sigan votando las reformas presentadas por el gobierno Petro cuando hay una sombra de duda sobre cómo se pudieron haber cocinado?
Pues es que yo creo que eso está enrareciendo todo el trámite legislativo y estamos prácticamente a 3 o 4 semanas de que cierre la legislatura y se están aprobando reformas que son de inmensa sensibilidad. Por ejemplo, el caso de la reforma pensional no es un tema menor. En la reforma pensional están quitándole la posibilidad de elegir en qué régimen van las personas que tienen menores ingresos. Atenta contra un derecho fundamental del ciudadano poder elegir a dónde lleva sus ahorros pensionales. Por otro lado, están prácticamente echándole mano al 80% de quienes son cotizantes al sistema pensional. Y esto lo están aprobando prácticamente por la vía expresa, en horno microondas. Y creo que esto definitivamente está enrareciendo no solamente el trámite, sino que puede llevar a que muchos aspectos de ese trámite terminen siendo denunciados por vicios muy claros, y el vicio más claro es que hasta que no se sepa quiénes han sido las personas que están involucradas en estos escándalos, pues obviamente los ojos de la sociedad entera están sobre el Congreso de la República. Por eso es muy importante que se surta desde el ámbito de la Fiscalía si se otorgan o no los principios de oportunidad, que se conozcan todos los nombres y que se pueda proceder por la vía judicial de manera expedita. De lo contrario, las reformas van a estar bañadas de ilegitimidad. Son las 7 de la mañana, 38 minutos. Presidente Iván Duque, como siempre, muchísimas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Un gran saludo para ustedes. Gracias.